Tema es de listas enlazadas. Voy a proceder a compartir la pantalla. Me indican, por favor, si están viendo la presentación. Ahí sí, profe. Perfecto. Eh, bueno, a mí me gusta hacer las clases dinámicas. O sea, no solamente yo voy a hablar, sino que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario durante el desarrollo de la clase, con todo gusto, sean bienvenidos y bienvenidas a participar. El tema de hoy es bastante interesante porque es básicamente de todo lo que hemos visto en este curso de estructuras de datos, es como la continuación de la temática que hemos traído. Anteriormente ya se había visto el tema de pilas y el tema de colas. Esta vez vamos a hablar de listas enlazadas. Este tema es el que entra en la prueba práctica, en el examen, que básicamente es un examen práctico que dura 3 horas, que será de mañana en 8 días. Para la mediación de media semana, ustedes van a tener ya más detalle respecto de ese examen. Hoy lo que vamos a hablar es específicamente de la temática, de la teoría relacionada con listas enlazadas y listas doblemente enlazadas. ¿Ok? Em, Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes o qué conocen ustedes acerca del concepto de una lista? ¿Qué es una lista? Así, en forma muy, muy general, ¿qué es una lista? Yo diría que es un conjunto de cosas. ¿Ok? Un conjunto de cosas. ¿Qué más? Ok. Básicamente esa es una idea bastante abstracta, bastante conceptual de lo que es una lista. Vamos a ver. Pongámosle un ejemplo muy claro. Tenemos una lista de compras. Necesitamos ir a una ferretería, necesitamos ir a un supermercado y necesitamos comprar una serie de artículos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente vamos a agarrar un lapicero, una hoja o alguna aplicación en el móvil y vamos a enumerar una serie de elementos o una serie de objetos o cosas que necesitamos comprar en la ferretería o en el supermercado. A esa es a lo que le llamamos una lista. Y conforme vamos recorriendo los pasillos de la ferretería o del supermercado, vamos a ir descartando o añadiendo al carrito de compras los objetos según nos vamos encontrando. Básicamente ese es el concepto más abstracto de lo que es una lista. En sí, ¿qué es? Es una colección de elementos. Como dijo el compañero, es una colección, es un conjunto de cosas, un conjunto de elementos, con la diferencia que los elementos tienen una posición. Recordemos que en el concepto de pila y en el concepto de cola, los elementos básicamente a nosotros no nos importaba en qué posición dentro de la pila o de la cola, básicamente estaba un elemento X. ¿Por qué? Porque por su naturaleza, la pila y la pila, recordemos que para uno llegar a un elemento X tenía que ir sacando los elementos en un orden específico. Normalmente la pila es el último que entra, es el primero que sale. En una cola sucede algo similar. Para yo encontrar el elemento en una posición específica, simplemente tengo que comenzar a sacar las cosas de la cola hasta llegar al elemento que ocupo. Aquí en la lista, cada elemento va a tener una posición específica. Si ustedes han utilizado o cuando han utilizado el tipo de dato array list, ustedes se darán cuenta que el array list uno puede acceder o incluso el elemento array.
uno puede acceder a un elemento específico por su posición, lo que llamamos un índice. Básicamente, la lista sigue manteniendo ese mismo concepto. Pueden haber elementos repetidos. Esa es una gran diferencia entre una lista y un conjunto. En los conjuntos normalmente uno no va a encontrar elementos repetidos. De hecho, si ustedes recuerdan un poco de teoría de conjuntos, básicamente la teoría de conjuntos lo que dice es que si un elemento está en un conjunto A y en un conjunto B, a la hora de unir esos dos conjuntos A y B, los elementos que se repiten nada más se van a repetir una vez. Nada más se van a replicar una vez dentro de la unión. La lista sí vamos a poder tener elementos repetidos, es perfectamente factible. Y normalmente cuando confeccionamos una lista, los elementos son de una misma clase. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que si tenemos una lista de empleados o una lista de estudiantes, esos estudiantes o esos empleados claramente van a ser de ese tipo. O sea, los elementos de la lista de estudiantes, todos tienen que ser estudiantes. Los elementos de una lista de empleados y empleadas tienen que ser de tipo empleado. Entonces, computacionalmente hablando, los elementos de una lista tienen que ser de la misma clase. Aquí ya nos desabstraemos un poco del concepto general de lista, porque en una lista de compras uno perfectamente puede tener verduras, puede tener frutas, puede tener abarrotes, puede tener electrodomésticos, etcétera. Y vean que los elementos no necesariamente son todos del mismo tipo. Asimismo, no necesariamente todos los elementos son de consumo humano, son comestibles, porque pueden haber elementos de limpieza o elementos electrónicos que claramente no son comestibles. Pero computacionalmente hablando, normalmente, y va a ser muy raro no encontrar una lista donde los elementos no sean del mismo tipo. De hecho, yo no recuerdo haber implementado nunca una lista donde los elementos sean de tipos distintos. Eso es sería muy raro. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, profe, Adelante. disculpe, es que yo pensaba que tal vez, Sí. para aclarar, hacerlo más fácil, no puede haber elementos in y string a la vez en cada clase, ¿o sí? De hecho, vamos a ver un caso particular. Bueno, y es la forma computacionalmente hablando que más nos sirve a nosotros como desarrolladores, sobre todo a nivel de sistemas. eh, Vamos a ver que nosotros podemos componer o hacer clases de elementos nuevas a partir de elementos atómicos más sencillos, ¿verdad? Y lo vamos a ver en los ejemplos prácticos que vamos a estudiar en esta clase. ¿Ok? Básicamente tenemos dos tipos de listas en cuanto a la organización de los elementos. Tenemos lo que se llama la lista enlazada simple y la lista doblemente enlazada. Vamos a comenzar analizando primero qué es una lista enlazada simple. Básicamente, una lista enlazada simple es una colección de nodos conectados entre sí. El concepto de nodo aquí es el mismo concepto de nodo que se maneja en la pila y en la cola. Básicamente es una unidad elemental y ese nodo va a contener un elemento o un tipo de datos y va a contener un enlace o puntero al siguiente nodo de la lista. Y lo vamos a ejemplificar en los diagramas de las siguientes diapositivas. El enlace del último nodo de la lista tiene que tener un valor null. Y normalmente nosotros necesitamos, y vamos a tener una referencia a la lista, o una especie de puntero o una variable que hace referencia a esa lista para poder identificar el primer elemento de la lista. Esto que acabo de decir es muy importante porque tenemos que tener claro que la lista siempre la vamos a arrancar a partir del primer elemento. El puntero o la referencia de la lista siempre va a apuntar al primer elemento. ¿Eso qué significa?
que para recorrer la lista se debe recorrer en una forma secuencial a partir del primer elemento. No es como, por ejemplo, en la cola, que uno normalmente tiene un puntero, no, en la cola tiene un puntero al primer elemento. En la pila normalmente tiene un puntero al último elemento que acaba de ser insertado. Ok, básicamente, tal vez creo que voy a poner esta lista. Vean esta lista. Esta lista tiene tres elementos. Básicamente, el elemento o el dato del elemento aquí es un tipo hilera. Y vean que el segundo campo del elemento, de este primer elemento, el segundo campo es un puntero al siguiente elemento de la lista. El siguiente elemento de la lista maneja la misma estructura, una un string, una hilera en este caso, y maneja un puntero al siguiente elemento de la lista y así sucesivamente hasta que el último elemento de la lista lo que tiene es un puntero a un valor null. Ok. Eso es básicamente una estructura de una lista. Y aquí es donde vamos a comenzar con cuestiones básicas de manejo de listas. Básicamente, en una lista vamos a encontrar dos operaciones fundamentales que son la de inserción y la de eliminación. ¿Cómo se inserta un nodo en una lista? Vamos a ver, voy a dibujarlo por aquí arriba porque ah, eh, esto va a ser muy importante. Esto apunta a null, esto tiene la hilera tal y esto tiene la hilera hola. Y esto tiene un puntero que apunta, valga la redundancia, al siguiente elemento de la lista. La lista original es una lista que contiene los elementos hola y tal. Y nosotros necesitamos insertar el elemento que para completar esa lista. ¿Qué es básicamente lo que tenemos que hacer? Vean que el puntero del primer elemento apunta a tal. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que decirle que este puntero ya no apunte a tal, sino que apunte al nuevo elemento. Como ven aquí en el diagrama, esta flecha descendente. Y tenemos que decirle que que el puntero de ese nuevo elemento apunte al elemento que ya tenía antes. Entonces vean que aquí hay un proceso lógico de ordenamiento, de orden en el que se tienen que ejecutar las cosas. ¿Qué pasaría si nosotros primero le decimos al lenguaje que redefina este puntero a que apunta a este? Que básicamente perdemos el puntero al elemento original. Entonces, de alguna forma tenemos que decirle que el nodo nuevo, primeramente, en ese orden, que el nodo nuevo, el puntero next, o el puntero al siguiente elemento, sea el elemento al que apuntaba el nodo anterior. Y luego, entonces, redefinir el puntero de hola para que apunte al nuevo elemento. Voy a borrar aquí un poco de cosas para ejemplificarlo mejor. Vamos a ver. Tengo el elemento H y tengo el elemento T. Esto originalmente lo tenemos así. Necesitamos insertar el elemento Q, el elemento que. Entonces, el paso número 1 va a ser que a este elemento Q de aquí abajo le voy a decir que el puntero siguiente es el mismo puntero al que apuntaba hola. Entonces, básicamente le vamos a decir esto. Q apunte a T. En otras palabras, Q punto siguiente, le vamos a decir que apunte a lo que apuntaba H punto siguiente. Y luego, para
ya que tenemos guardado este puntero acá, entonces básicamente lo que vamos a hacer es insertar o decirle al elemento H que ahora él tiene que apuntar no a T, sino a Q. Y ya queda los tres elementos enlazados. Este puntero de acá no es que se pierde, es que simplemente se redirige, se cambia acá. Él, él pasa a ser este otro puntero. Y ese es el proceso básico de una inserción de un nodo. Repito, vean la importancia de hacer las cosas en un orden específico para no perder punteros, porque si no, nos queda la lista partida. ¿Dudas hasta aquí? Profe, para entender. Entonces, el puntero siguiente de H apuntaba a T. ¿Es así? Sí, sí. Entonces, para insertar Q, entonces el puntero siguiente de H apunta a Q y el puntero siguiente de Q tiene que apuntar a T para Exacto, poderlo insertar. exacto. Pero vean el orden. Para no perder el puntero original, porque si yo le digo a H que apunte primero a Q, antes de decirle que Q apunte a T, el puntero original se me perdió. Entonces, el orden es muy, muy importante, a menos de que yo haga un paso adicional y que guarde ese puntero en algún otro lado, pero sería innecesario porque básicamente yo puedo hacer el procedimiento en dos pasos, primero cambiando el puntero del nuevo y luego cambiando el puntero del anterior, ¿verdad? Pero Buenos días. básicamente, así como lo dejo, ese es el proceso. Buenos días, profe. Y una pregunta, Sí. y no importa porque ahí como que me da la impresión que en algún momento dado hay dos punteros hacia T, digamos, como que en algún momento tanto el puntero, digamos, de H y el puntero de Q están apuntando, digamos, en el mismo tiempo a T. Básicamente recordemos, sí, exactamente, pareciera como que hubiera dos punteros distintos, pero básicamente a la hora de definir esto, es lo que nos garantiza de que no perdemos ese puntero original. Cuando ya redefinimos que este segundo puntero o que H apunta a un nuevo elemento, entonces este puntero queda, digámoslo, como por ahí. ¿Ok? Ya esta redefinición, vean que esto es como redefinir una variable. Ya la variable no tiene el valor puntero a t, sino que ahora tiene el valor puntero a q. Recordemos que todos estos valores en el fondo son variables de memoria. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es cambiando el valor de esta variable. Sí, efectivamente, en algún momento la variable asociada, y lo voy a pintar con este otro color, la variable asociada en este puntero que estoy pintando de negro y la variable asociada en este puntero que están aquí, básicamente las dos en algún momento van a tener el mismo valor. En la práctica se ve como que hay dos punteros al mismo elemento t. Cuando se redefine este puntero, entonces ya es cuando adquiere el nuevo valor y este de acá se pierde ya no tiene sentido. ¿Ok? Muy bien. Profe, disculpe. Sí, dígame. En realidad yo pienso que lo que debería hacer es del puntero de hola a qué y de qué a tal, pero no Sí. primero de qué a tal y después de hola a qué. El problema, compañero, es que si yo le digo de H, aquí tengo por aquí el qué y aquí tengo tal y tenemos el puntero así. Si yo cambio primero este elemento de acá, si yo redefino que H ahora apunta a qué, voy a pintar en amarillo. Si yo defino este de primero,
ya pierdo este otro puntero. Esto se pierde. Con solo cambiar este valor de primero, este puntero ya lo perdí, ya no tengo ese valor. Entonces yo ya no sé dónde está T. ¿Lo ven? Aquí lo que hice fue variar primero este puntero, lo pasé para acá. Entonces este valor, esta dirección ya no existe. A menos que ya la haya guardado de alguna forma en otro lugar. Por eso es que es importante primero que le digamos, este no es lo de haber borrado, es importante que le digamos a Q que conserve este mismo valor a donde apuntaba H. Y luego le decimos a H que apunte al nuevo. Vean que aquí ya no se perdió información. ¿Ok? Ese es todo el asunto. Si se hace en el orden contrario, se pierde el puntero original. ¿Quedamos claros? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok. Entonces, la lista resultante, una vez que insertamos el elemento, la lista resultante básicamente es esta. Mira, quedó rayada el anterior. Básicamente esta es la lista resultante. Ahora, hola apunta a qué y qué apunta a tal. Y el puntero, este puntero original, este puntero ya pierde razón de ser. Este puntero de aquí abajo, que era lo original, ya desaparece. Ahora, cosas esenciales en una lista. En una lista, vean que uno perfectamente podría decirle a la lista que apunte directamente o a la referencia. ¿Se acuerdan que hablamos que una lista debe tener una referencia que apunte al primer elemento? Ok, uno perfectamente puede definir una variable que apunte al primer elemento de la lista hola. ¿Qué sucede con esas situaciones? ¿Qué nos podemos encontrar en esa situación? Que si la lista está vacía, básicamente tendremos un puntero a null. ¿Lo ven? Si yo tengo una lista con un elemento que digamos sería lo más básico, acá, veámoslo acá, y este apunta a null. Si yo tengo una lista con un único elemento, básicamente está bien. Yo tengo una referencia al primer elemento de la lista. Pero si resulta que la lista está vacía como es normalmente, puede pasar, el puntero apuntaría a null y como que no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos a nivel de lenguaje? A nivel de lenguaje vamos a trabajar con lo que se llama un header. ¿Qué es un header? Un header es una estructura de datos muy básica que básicamente lo que tiene es un puntero a null. ¿Ok? Y entonces, cada vez que vayamos a insertar un nodo nuevo, entonces vamos a insertar el nodo nuevo acá y ahora ese nodo nuevo va a apuntar a null. Y entonces este tiene nuestro famosa H y entonces ya tenemos una referencia a la lista a la que le llamábamos un header o un encabezado o una cabeza y ya a partir de ahí podemos comenzar a recorrer la lista. Insertamos el siguiente, entonces tenemos Q y ahora este apunta a null y así sucesivamente, pero siempre a partir de una referencia básica a la que le llamamos el header. Veámoslo en el siguiente diagrama. Básicamente tenemos un header que apunta a la lista ya como tal. ¿Ok? Ahora, el tema de cómo se recorre una lista.
vamos a usar una estructura de datos que ya ustedes la conocen porque se trabajó en el primer proyecto y se ha estado trabajando en todas las estructuras anteriores. Vamos a tener un iterador, que el iterador es una estructura de datos especial que me permite recorrer la lista de una forma secuencial y de manera que yo no pierda ningún elemento, no pierda información acerca de la lista. Básicamente el iterador en un momento dado va a apuntar a un elemento específico de la lista y a través del iterador yo voy a poder acceder a la información que tiene la lista internamente. ¿Ok? Vean que básicamente esto es todo lo que necesitamos saber de una lista enlazada simple. Vean que es bastante útil, es bastante sencillo, no hay mucha complejidad. De hecho, ahora vamos a ver un poco de código en Java y ese código yo también se los voy a proporcionar en la plataforma para que lo tengan como referencia. Eh, Básicamente, esto es una lista enlazada simple. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ven ustedes a la lista enlazada simple? Principalmente desventajas. Ya sabemos ventajas que podemos tener. ¿Qué desventajas le encuentran ustedes a la lista simple? Voy a poner el diagrama para que vean básicamente la estructura de una lista completa. ¿Qué posibles desventajas podrían encontrar ustedes? Como que va solamente hacia un sentido, digamos, ahí como hacia la derecha únicamente. Ok, ok. ¿Qué más? A ver, no, Bueno, no es costosa, básicamente, sí. perdón, no, no es muy costosa la lista. Costosa en el ¿Costosa sentido en de qué que, sentido? en el sentido de que hay que ingresar muchos elementos para que poder, por ejemplo, ya ahí veo que el header y el iterador ya le mete más elementos para poderla recorrer. Ok. Básicamente esas son dos de las razones o son, digamos, dos desventajas. Vean la cantidad de estructuras de datos. Estamos hablando de que manejamos un header, un iterador y manejamos básicamente los elementos o sí, los componentes de la lista. Eh, Lo que pasa es que ahí es donde nosotros como analistas de sistemas y analistas de una complejidad, de una estructura de datos, debemos analizar en qué casos se puede usar una lista, en qué casos se puede usar una pila y en qué casos se puede usar una cola. No necesariamente la lista se pueda usar en todos los casos y no necesariamente la pila o la cola apliquen en todos los casos. Ahí les dejo de tarea a ustedes que investiguen como parte de su aprendizaje en qué situaciones se podría usar una u otra. Sí, es bastante costosa en cuanto al uso de memoria, hablemoslo así. Y como dejó el compañero anteriormente también, vean que la lista simple se puede recorrer solamente en un sentido. Entonces vean que cuando yo ya estoy al final, básicamente el iterador no tiene forma de saber cuál era la dirección del puntero anterior, del elemento anterior. ¿Por qué? Porque esa información no la tiene tal. Tal no sabe dónde vive o de dónde viene qué, pero él sí sabe hacia dónde va. Que no sabe de dónde viene hola, pero él sí sabe hacia dónde va tal.
Entonces, una vez que uno llega a un elemento específico, no hay forma de devolverse. La única forma de devolverse es hacer que el iterador vuelva a apuntar al header y volver a recorrer. ¿Lo ven? Entonces, no hay forma computacionalmente hablando de decirle al iterador que se devuelva, a menos que uno se le ocurra guardar la dirección del puntero anterior, que eso ya es más costoso computacionalmente hablando, tanto en tiempo de ejecución como en consumo de memoria, y como que no tiene mucho sentido. Para eso, entonces, vamos a recurrir a nuestras amigas, a la hermana mayor de la lista simple, a la lista doblemente enlazada. ¿Qué es una lista doblemente enlazada? Básicamente, la lista doblemente enlazada, los nodos están enlazados tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, ¿qué va a contener un nodo en sí? Va a contener, como siempre, el elemento de datos, que este puede ser cualquier tipo de datos de los que ya conocemos. Contiene un enlace o puntero al siguiente nodo de la lista, igual que la lista enlazada simple, pero se le agrega un enlace o puntero al nodo anterior de la lista. Y entonces aquí lo que vamos a obtener es que yo puedo recorrer la lista tanto hacia adelante como hacia atrás. El último elemento de la lista, como siempre, apunta a un null, pero ese null va a tener, o mejor dicho, ese último elemento de la lista vamos a llamarle cola. Vamos a llamarle la cola de la lista. Y aquí no lo confundamos con la estructura de datos cola. Pero esto nos permite, entre otras cosas, que con una lista doblemente enlazada podemos programar una cola. ¿Ok? Eso también se los dejo de tarea. Existe una referencia entonces a la lista que permite identificar el primer elemento de la lista, que eso ya lo teníamos. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Que una lista doblemente enlazada con un header, el header va a apuntar a la cola y la cola va a apuntar al header. Vean que aquí, vean aquí se da muy claro el concepto de doble enlace. Yo al tail le puedo devolverme al header, y del header también puedo devolver al tail indiscriminadamente o indistintamente en la dirección. Aquí tal vez no se nota el concepto de dirección porque apenas hay dos elementos. Pero básicamente estos dos elementos es la forma más básica de una lista doblemente enlazada. Veámoslo acá en la siguiente diapositiva. Básicamente, una lista doblemente enlazada tiene un puntero al anterior, un puntero al siguiente. Y me voy a ir primero a la diapositiva siguiente. Véanlo acá. Aquí tenemos la lista doblemente enlazada con tres elementos. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Como se les mencionó anteriormente, tenemos un header. Y ese header está apuntando al primer elemento, hola, y el elemento hola en el puntero anterior apunta al header. ¿Ok? El siguiente elemento de la lista, entonces, hola, next, apunta a qué, y hola, perdón, y qué, last o anterior, apunta a hola. Igualmente que apunta a tal y tal apunta a qué. Entonces vean que aquí no hay pérdida. Y finalmente, el último elemento de la lista apunta a una cola a la que vamos a llamar tail, que es básicamente es un puntero que da al final de la lista. Y entonces aquí vean que ya, como mencionamos anteriormente, el iterador nos va a permitir movernos hacia adelante o hacia atrás de la lista indistintamente de donde estemos. Entonces se nos va a volver una estructura bastante práctica en cuanto al recorrido.
Vean que aquí ya no tenemos necesidad de que el iterador, si estaba apuntando en el último elemento, devolvernos al principio de la lista para volver a recorrerla para encontrar algún otro elemento de la lista. En cuanto al proceso de inserción, es la misma situación que habíamos expuesto en las filminas anteriores en el tema lista simple. Básicamente tenemos que hacer un juego con el orden de los punteros. ¿A quién le decimos qué redefinir primero, qué insertar primero y cómo redefinir esos enlaces nuevos de manera que no se pierdan punteros? Aquí entonces les quiero eh, preguntar, ¿cómo creen que se debería insertar primero el nodo qué? A la hora de insertar el nodo qué, ¿cómo deberíamos redefinir los punteros de manera que no se pierdan enlaces? ¿Qué piensan ustedes? Charlie Rojas tiene la mano levantada. Profe, pienso que tal vez, como estaba el ejemplo antes, tiene que ser los dos. ¿Qué de ida y qué de vuelta hacia tal? Ok, otra vez es que como que se te cortó el audio. Sí, es que dice que puede ser que apunte a tal y tal a qué para no perder. O sea, hay que hacer el doble enlace de una vez. Ok, entonces Es vamos a ir diagramando el proceso que me estás diciendo. Aquí tenemos H con sus dos punteros. Aquí tenemos tal con sus dos punteros. Y queremos insertar el qué. Entonces, el proceso que vos decís es, de qué a tal y de tal a qué antes de empezar con hola. ok, tenemos que a tal y tal a qué. Así, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿qué hacemos con hola? Hola lo ponemos a apuntar a qué, porque ya tenemos, esta dirección sí la tenemos porque es el puntero en el cual estamos, o el nodo en el cual estamos, y que lo ponemos a apuntar a hola. Pero vean que aquí hay un proceso similar al anterior. En el momento que pusimos apuntar tal a qué, ya perdimos el enlace a hola. ¿Lo ves? ¿Lo ven? En el momento que nosotros le dijimos a tal que apunte a qué, mentira, mentira, no. El enlace a hola siempre, sí, 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 no, sí es cierto. El enlace a tal originalmente apuntaba a hola. En el momento que lo redefinimos como que apunte a qué, ya perdimos el enlace a hola. Ese enlace no existe. Entonces, ¿qué podríamos remediar ahí? ¿Ok? ¿Qué podríamos remediar ahí? Vamos a redibujarlo aquí. Tenemos un elemento hola y tenemos un elemento tal. Y esto está así. Y esto está así. Este, ¿ok?
y queremos insertar el elemento que. Como dijo el compañero, efectivamente tenemos que primero comenzar por redefinir este puntero de que apunte a tal. Eso está perfecto. Eso está muy bien. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué pasa Después de en el ahí, momento? Ajá, y como que en ese sí. momento, y siguiendo la idea de antes, siempre tiene que haber, digamos, como que en algún momento los espacios de memoria tienen que duplicarse. Entonces, el puntero hacia atrás de qué tendría que apuntar a H antes de Entonces el continuar, paso digamos. 2 sería este. Ese sería el paso 1. Este sería el paso 2. ¿Ok? Así. Sí, pienso, creo. Vean que aquí hasta el momento no hemos perdido información porque H también sigue apuntando a tal. Y tal sigue apuntando a H. No hemos perdido direcciones. ¿Ok? Ahora qué sigue, compañeros? Todavía nos falta que No sé tal si por apunte a eso. qué y que o la apunte a qué. Esos son los dos punteros que nos faltan. ¿En qué orden los pondríamos? Yo pondría primero H apuntar a qué y luego qué apuntar a T. T apuntar a qué. Pienso igual. Ok, perfecto. Decimos a H, apunte a qué, y entonces este puntero, esta dirección de acá, o este camino de acá, ya no lo necesitamos. Y luego, como podemos llegar a T le podemos decir básicamente apunte a qué, y ya lo tenemos. ¿Ok? Muy bien. Y entonces ya este otro camino de acá no lo ocupamos. Y ya tenemos la lista enlazada con el elemento nuevo. Entonces, ahora nuestra lista resultante es esta. Voy a quitar este montón de rayas. ¿Ok? Entonces, nuestra lista ya está completa y ya tiene elementos. Ya tiene los 3 elementos que ocupábamos. Ahora viene otro dilema. ¿Cuál es el proceso de eliminación de un elemento? Tenemos la lista original y entonces necesitamos eliminar el elemento que. A la hora de eliminar este elemento, entonces otra vez tenemos que redefinir los punteros de manera que hola apunte a tal, porque si redefinimos mal los punteros, entonces la lista nos puede quedar desconectada. Y eso es lo último que querríamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el proceso para eliminar el elemento que? Hay algo fundamental primero. ¿En dónde debería estar yo ubicado para redefinir los punteros? ¿En hola, en qué o en tal? Asumiendo que a quien tengo que eliminar es a qué. En tal, no, profe, para poderse devolver. Ok.
Recordemos que en la lista doblemente enlazada uno básicamente sí se puede devolver. Tal Aunque no vez se vaya a la eliminar el respuesta, elemento. sí. Aunque no se vaya a eliminar el elemento, yo me puedo devolver, ¿de qué forma me podría devolver? Y voy a abrir aquí una escritura. Bro, no sé si mi ejemplo está muy volado, pero es posible, porque yo estaba Diga. pensando que uno podía posicionarse, digamos, en que, como para estar en los dos punteros, digamos, para poder decir, porque uno básicamente dice, "Ey, tendría que tener el puntero de hola, hacer primero un puntero directo hacia tal, y después, lo que tengo que hacer es asegurarme de que el puntero las de tal, pues, se dirija hacia hola, antes de borrar el que. Pero Ok. diciendo que es como pararse en una rama si uno va a cortar esa misma rama. Entonces, no. De hecho, esa parece que sería como la percepción. Si yo me ubico en el elemento que voy a eliminar, básicamente me voy a cerruchar el piso yo mismo, ¿verdad? Y entonces me pasa la del coyote cuando está con el correcaminos. Si han visto la fábula, saben a qué me refiero, ¿verdad? Sí, sí. Y termina el coyote en el fondo del cañón del Colorado, ¿verdad? Entonces, básicamente, uno tiene que saber elegir dónde se queda o dónde se ubica, porque dependiendo de dónde me ubique, si me permanezco en el lugar que voy a borrar, corro el riesgo de que perdí la conexión con toda la lista, ¿verdad? Pero básicamente, el proceso podría ser así. Me ubico en hola, ¿verdad? Luego, ¿qué haría? Hola, siguiente. Hola, punto siguiente. ¿A quién está apuntando en ese momento? ¿A qué? Ok. Entonces, ¿cómo redefiniría yo programáticamente que hola ahora apunte a tal? Y si estoy ahí, punto siguiente, otra vez no. Punto siguiente tiene que ser igual a quién. Hasta el no. A tal. A tal, pero ¿cómo llegó a tal desde hola? ¿La ven? Entonces, ¿a qué punto siguiente? Ok, ¿y cómo llego a qué punto siguiente? Porque en este momento yo no sé qué ese elemento se llama qué. Nada más sé que está ahí. Entonces, ¿cómo llegaría a hola, a tal desde hola pasando por siguiente? Básicamente sería así. Hola, punto siguiente sería hola, siguiente. Ahí ya brinqué a qué, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Hola, punto siguiente es qué. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, hola, siguiente es que, pero entonces para llegar a tal, yo sé que tal es que siguiente, ¿cierto? Lo voy a apuntar aquí por este otro lado. Vamos a ver. Por eso, pero ahí básicamente sería así como que es hola, punto siguiente, punto siguiente. Exactamente. Lo voy a apuntar aquí para que tengamos claras estas referencias. En este momento, hola, punto siguiente es igual a qué, ¿verdad? Y qué, punto siguiente es igual a tal. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, como hola, punto siguiente es igual a qué y qué punto siguiente es igual a tal, hola, punto siguiente es igual a tal.
Lo voy a poner aquí entre paréntesis. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, ya redefiní este puntero que está marcado aquí en la parte superior. ¿Dónde está? Trazo, aquí está el trazo. Básicamente ya tengo definido este puntero de acá. Y entonces este de acá ya lo perdí. Y Y una duda, ahora, ¿cómo? ahí Ajá. se perdió, digamos, el puntero de ole hasta qué. Y el puntero de qué a tal todavía no se pierde. Digamos, no se pierden ahí automáticamente los dos. Ese puntero sigue ahí. Este puntero sigue acá. Pero ahora vamos a ver una cosa. Ahora, ¿cómo obtengo, cómo le digo a tal que apunte a hola? De contrario, profe, tal Anterior. punto anterior es igual a tal punto anterior, ¿no? Exactamente. Pero recuerden que estamos parados en hola. Nosotros no estamos parados en tal. Pero está bien. Entonces, partiendo de esa premisa, básicamente es como decirle tal punto anterior, en este momento es que, ¿verdad? Y qué punto anterior es hola. Entonces, básicamente es como decirle tal punto anterior ahora apunta a tal punto anterior. Y ahí ya tenemos a hola. La pregunta de millón que me acaban de hacer algunos de ustedes, ¿qué pasó con qué? ¿Qué creen ustedes que pasó con qué? De ahí, ¿qué sigue ahí? Nada más que no hay ningún puntero que se dirija hacia él, ¿o no? Exacto. Excepto, sí, de hecho ya no hay nadie que apunta a él, pero vea que él sigue apuntando a hola y a tal, ¿verdad? Sí, porque en ningún momento le dijimos que qué punto siguiente ya apuntara a nulo, ni dijimos que qué punto anterior apunte a nulo. Ese puntero quedó ahí. Y es Principios necesario hacer que básicos. los puntos, Ok, perdón, perdón, dígame. que si es No, necesario, diga. por ejemplo, hacer primero que los punteros de qué sé yo, qué punto siguiente y qué punto anterior apunten a null antes de poder eliminar el qué. Ok, eso se debería hacer después de haber redefinido lo de hola siguiente y lo de tal anterior, ¿verdad? Esto es lo primero que hay que hacer para no perder punteros. Lo siguiente, así como buena práctica, uno debería eliminar, decirle a que él apunte a null por todo lado. O sea, que las direcciones anteriores y siguientes sean nulas. ¿Y cómo eliminamos qué? ¿Cómo eliminamos el puntero? O cómo eliminamos el elemento que. Ya el elemento que quedó ahí solito en el universo. Pobrecito, no pertenece a nadie, nadie lo ve a él no ve a nadie. ¿Cómo lo eliminamos? Lo redefinimos como null, ¿no, profe? Podría ser, pero a nivel de Java, recordemos que tenemos una utilidad de Java muy intrínseca de Java que se llama el garbage collector, ¿verdad?
el recolector de basura de Java se encarga eventualmente, es como el camioncito de la basura, por eso se le llama el garbage collector. Y así se llama. Si no lo conocían, lo pueden googlear un poco para que vean cómo opera, que entiendan cómo opera el garbage collector de Java. Básicamente es un proceso que cíclicamente, no sé exactamente cada cuántos segundos o milisegundos pasa haciendo un barrido de la memoria que tiene asignada Java en una sesión dada, pasa verificando cuáles punteros o cuáles estructuras de datos están huérfanas y entonces las elimina. Por eso es que se le llama el recolector de basura, porque básicamente en este contexto nuestro, el elemento que pasó a ser un elemento basura. En otros lenguajes formales, principalmente lenguajes anteriores de segunda generación o tercera generación, lo que sucedía era que uno mismo como programador tenía que limpiar la memoria. Y la verdad es que como buenas prácticas de programación, uno debería limpiar todo ese tipo de cosas. Pero básicamente Java lo que hace es que nos ahorra el trabajo de tener que estar haciendo eso porque vean que hacer eso en cada programa a nivel de procesamiento es bastante costoso, ¿verdad? Imagínense en un sistema donde tengamos, qué sé yo, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos un directorio con cerca de 80.000 usuarios. Imagínense hacer un proceso de eliminado de punteros para una lista o una cola o una pila de 80.000 usuarios, de 80.000 elementos. Eso programáticamente es bastante costoso y a nivel, digamos, de procesamiento, de recorrer esa lista o esa cola para buscar el elemento a eliminar, es un proceso bastante oneroso a nivel de sistema. Eh, Java nos facilita esa situación con el garbage collector. Entonces, básicamente, eso es lo que sucede por debajo con el lenguaje Java. Eh, y básicamente este sería el proceso de eliminación de un nodo. Vean que al igual que en el proceso de inserción de un nodo, uno tiene que tener bastante claro cómo es que se debe o en qué orden se deben insertar y eliminar las cosas, en qué orden se debe hacer cada operación para mantener la integridad de la estructura de datos. Aquí ya estamos hablando en términos de integridad de la estructura de datos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Voy a pasar para hacer cambiar un poco el tema de estar viendo una presentación. Voy a ir a NetBeans para que vean un ejemplo de una lista simple y de una lista doblemente enlazada. Aquí tengo dos proyectos, de hecho. Permiso, profe. Sí, dígame. Una consulta antes de pasar al código. Yo he visto Sí. algunos, digamos que videillos ahí en YouTube y siempre hablan, por ejemplo, que en las listas enlazadas para agregar elementos, como que hacen una separación. O sea, se puede agregar un elemento al inicio, agregar un elemento al final. Hoy estaba viendo, digamos, como que aquí se hace agregar un elemento genérico, pues, como en medio de la lista. De hecho, una de mis dudas para hoy era eso, de cómo agrego un elemento, digamos, porque en los videos que he visto siempre como que hacen la separación de agregar Sí. al inicio, agregar al final. Entonces, digamos, como con esto, de forma general, así se puede agregar cualquier elemento, nada más que en el caso que sea el último, pues se ajustan los punteros dependiendo si sea el siguiente o el último cuando apunten a null o algo así similar. Bueno, qué dicha que preguntó eso porque eso es una excelente pregunta. Eh, vamos al ejemplo más sencillo que es el de la lista simple.
Vean que si estamos insertando un elemento en el final de la lista, básicamente es hacer esto. Necesito agregar el elemento X aquí al final. Entonces, básicamente movemos el iterador al final a tal. Entonces le decimos a tal que apunte al nuevo elemento y que el nuevo elemento entonces ahora apunte a null. ¿Y en qué orden lo tenemos que hacer? Básicamente lo podemos hacer en el mismo orden que estábamos. Es más, sí, en el mismo orden en el que estábamos. Básicamente nos paramos en el elemento y el orden va a ser este. Nos debemos siempre ubicar en el elemento exactamente anterior al que se va a insertar el elemento de la lista, el elemento nuevo. ¿Ok? Nos ubicamos en el anterior, en el que va a ser el anterior del elemento nuevo. Y ahí, a partir de ahí, comenzamos a redefinir los punteros. Entonces, básicamente es que el elemento nuevo apunte al siguiente de tal y que el elemento anterior en el que estoy ubicado apunte al nuevo elemento. Vean que el algoritmo se mantiene exactamente igual. Primero redefino el puntero siguiente del elemento nuevo y luego redefino el puntero del elemento que va a quedar como anterior. Como el elemento anterior en este caso apuntaba a null, entonces básicamente el elemento siguiente va a apuntar a null y no hay pérdida de generalidad en cuanto al algoritmo, porque el concepto se mantiene. Yo le digo al siguiente, al elemento nuevo, punto siguiente, que apunte a lo que apuntaba al anterior en siguiente. Y le digo al elemento anterior que apunte ahora al nuevo elemento. Y no hay pérdida de generalidad. Ahora bien, si nosotros queremos ser más puristas, entonces de alguna forma le preguntamos si estamos en el último elemento de la lista y si estamos en el último elemento de la lista, entonces automáticamente definimos el elemento nuevo que apunte a null y que el elemento último de la lista ahora apunte al nuevo. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Y ahora, Entiendo. de la misma forma, si queremos insertar uno al inicio de la lista, ejemplo aquí, un elemento F, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nos ubicamos en header y le decimos al elemento nuevo, apúnteme lo que apunta a header. Como header está apuntando al inicio de la lista, entonces F va a apuntar al inicio de la lista. Este puntero no se ha perdido, este de acá. Y entonces ahora le decimos a header que apunte al elemento nuevo. Y ya quedó enlazado. Ahora, aquí me voy a aprovechar todo esto que acabamos de hablar para preguntarles, cuando estamos al final de la lista, ¿cómo sabemos cuando estamos en el último elemento de la lista? Y supongo que los punteros, digamos, el, el último elemento es el que tiene puntero nulo. Ajá. Entonces, básicamente se reduce a preguntar que si el puntero siguiente es null, entonces significa que estoy en el último elemento de la lista, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ese era también, digamos, porque como para, digo, por ejemplo, si yo voy a agregar un elemento, primero tengo que hacer algún tipo de validación como esa,
y ver, digamos, o considerar los punteros. Bueno, en ese caso, digamos, de una lista simple, solamente fijarme si el siguiente es igual a nulo, estoy en el último, por así Ah, decirlo. ok. En una lista, digamos, doblemente enlazada, tendría que ver, por ejemplo, igual si el siguiente es igual a nulo, estoy en la última. Si el puntero anterior es igual a nulo, bueno, es que depende, porque no he visto con header todavía. Pero si el puntero anterior es igual a nulo o apunta hacia el header, entonces sería el principal. De lo contrario, está en algún lugar de la lista. Exacto. Exacto. Lo que pasa es que quiero aclarar una cosa. Recordemos que en la lista doblemente enlazada, el último puntero apunta a tail, no a null. Sí, sí. Recordemos que aquí hay un elemento adicional llamado tail. Ujú. ¿Ok? Cierto, cierto. ¿Eso qué significa? Y qué dicha que estamos haciendo todos estos comentarios y preguntas. Veamos otra diferencia entre la lista, sea simple o sea doblemente enlazada con la pila y con la cola. Que en la lista yo básicamente puedo insertar y eliminar elementos de exactamente donde yo quiera. Recordemos que en la pila yo puedo solamente eliminar elementos de la pila, el último elemento que ingresó, o sea, el que está en el tope de la pila. Recordemos el concepto de pila. La pila son básicamente los elementos, yo los voy poniendo uno encima de otro, por eso se llama apilar. Entonces, para sacar algo de la pila, yo lo que tengo que sacar es el elemento que está arriba en la pila. En la cola, para sacar elementos de la cola, básicamente la cola, recuerden que es FIFO, First Input, First Output, ¿verdad? Es FIFO. Entonces, en la cola, yo inserto al principio de la cola, pero saco del final de la cola. ¿Lo ven? Por eso es que se llama, por eso es el concepto de una cola. ¿Ok? En la lista, sea la simplemente enlazada, la doblemente enlazada, sucede algo completamente distinto y ahí es donde entra la utilidad de la lista. En la lista yo puedo insertarle elementos en cualquier posición de la lista. Nada más tengo que ubicarme en el elemento anterior al que voy a insertar y hacer el proceso de inserción, teniendo todos los cuidados que tuvimos o que hemos mencionado relacionados con la pérdida de punteros. Entonces, aquí viene otra situación. Y si yo quiero una lista ordenada, ¿qué hacemos? Tendríamos que buscar un elemento de ordenamiento. En este caso, el ejemplo es muy sencillo porque básicamente es ordenar respecto de la hilera que estoy almacenando, ¿verdad? Entonces, bueno, muy convenientemente la expresión hola, ¿qué tal? Vean que está ordenada, ¿verdad? Qué conveniente. Pero, ¿qué sucedería si yo quisiera insertar un elemento que la hilera sea amigo? Y me dicen que la lista es ordenada. Ok. Es más, se los voy a poner, porque este ejemplo me parece que es bastante trivial. Eh, Voy a poner, hola señora. Hola señora, ¿qué tal? Bueno, queremos insertar la palabra señora en esta lista que ya nos dijeron que es ordenada y que ya sabemos que el tipo de datos de esa lista es una hilera. ¿Dónde debería estar insertado señora? Y por orden alfabético, en medio de qué y de tal. O por orden lógico, en medio. Exactamente, exactamente. Señora, como nos dijeron que la lista es enlazada, es ordenada,
Entonces, el elemento señora debería estar, por cierto, este elemento no va a caber en esta lista porque no es doble. Ahora sí ya cabe. Entonces, básicamente, este elemento debería estar insertado aquí para que sea una lista ordenada. ¿Por qué esto? ¿Y por qué vemos estas consideraciones? Porque si hacemos si hacemos la inserción primero donde queramos y resulta que después intentamos ordenar la lista, eso va a ser va a ser mucha programación, va a ser muy costoso programáticamente. Entonces, lo más adecuado es primero busco en dónde es que tiene que ir el elemento y ya teniendo ubicada la posición exacta, entonces hago el proceso de inserción como lo acabamos de ver en los minutos anteriores. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, claro. Ahora, vean que hasta el momento los ejemplos que hemos visto han sido ejemplos con estructuras de datos muy sencillas, básicamente con una hilera. Lo que quiero que veamos ahora en NetBeans es la implementación de una lista doblemente enlazada. Voy a comenzar con la lista simple. ¿Ok? Que básicamente lo que vamos a ver es cómo trabaja ya con una estructura de datos ya un poquito más compleja. En este caso, la lista enlazada, la clase le llamé linked list y estos ejemplos los tomé de un libro de estructuras de datos de Java. Eh, y como les dije al principio, estos ejemplos se los voy a poner a disposición en la plataforma para que los estudien y para que los utilicen cuando gusten. Básicamente, uno define la clase lista enlazada y le define un tipo especial que se llama AnyType. ¿Ok? Y básicamente ese AnyType esa lista enlazada lo voy a declarar como que los elementos son de un tipo y vamos a decir que hay un nodo especial, lo voy a declarar el nodo especial de ese cualquier tipo al que voy a llamar header. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a definir en la estructura de datos es el header. Básicamente el header es del tipo de nodo. Ahora, ¿cuál es el list node? El list node es una clase donde yo voy a definir que el list node es un elemento de cualquier tipo, de este mismo tipo que vaya acá, y que también va a tener un campo next. Vean que estamos hablando, recordemos, estamos hablando en el contexto de una lista simple. Y dijimos que la lista simple va a tener un elemento y va a tener un puntero al elemento siguiente. Básicamente a nivel programático lo que vamos a decir es que el elemento siguiente es un elemento del mismo tipo de nodo. O sea, básicamente va a ser un nodo. ¿Qué es AnyType? AnyType básicamente es cualquier tipo de datos que ustedes necesiten. Aquí en particular, en el ejemplo, yo estoy declarando la lista enlazada de tipo persona. ¿Y qué es persona? Es una clase que yo definí previamente. Esta clase. Esto es básicamente una clase común y corriente, como ya ustedes saben hacerla. Esta clase persona la definimos como una clase que tiene una identificación, un primer apellido, segundo apellido, nombre, provincia, cantón, distrito y fecha de nacimiento. Y así como toda clase, le puedo declarar un constructor. En este caso, el constructor está vacío, no hace básicamente nada. Y tenemos nuestros elementos o nuestros métodos get y set respectivos para cada uno de los atributos de esa clase.
Y tenemos nuestro querido, nuestra querida función o rutina toString, que básicamente lo que está definiendo, o como yo definí el toString en este caso, es que me devuelva la hilera persona con el primer apellido, segundo apellido y el nombre, como si fuera un, un- una hilera completa. Aquí, para efectos de visualización, voy a darle vuelta a esto nada más. Algo me comí, ¿verdad? Sí, ya sé que fue. Ahí, listo. Ok, entonces ese es el tipo persona y en el ejemplo estoy declarando que la lista enlazada va a ser de tipo persona. Vean que aquí ustedes pueden poner string, pueden poner int, pueden poner qué sé yo, cualquier tipo, cualquier tipo de dato que ustedes quieran definir, dependiendo de cómo ustedes acomoden su necesidad o dependiendo de para qué van a utilizar la lista. En este caso, yo lo que voy a hacer es que estoy definiendo una lista de personas. ¿Ok? Entonces, lo primero que declaramos es la lista y vamos a declarar el iterador a esa lista. Recordemos que para una lista, cuando definimos una lista, necesitamos un iterador que la recorra. El iterator lo tengo definido en otra clase que se llama linked list iterator y que también es de cualquier tipo. El anytype, que es un tipo genérico que tiene el lenguaje para, para, para que acepte cualquier tipo. Y básicamente el iterator tiene varios métodos. Y de esto, los principales son el método retrieve, que es el que me va a extraer los datos del elemento en el cual está apuntando el iterador en ese momento o en un momento dado, y el método advance, que esto es fundamental en un iterador. El método advance es el que le permite al iterador ir recorriendo, en este caso la lista, hacia adelante. Y básicamente, ¿qué hace el método advance? Básicamente lo que devuelve es un puntero al siguiente nodo. Vean que current es el elemento en el que estoy apuntando en este momento y advance lo que va a devolver es que ahora current, que el elemento actual es el siguiente. Básicamente eso es el iterador. Entonces definimos un iterador al cual le vamos a llamar elemento y entonces vamos a posicionar al elemento en el header de la lista. ¿Cómo llamo al header de la lista? Le digo lista.0, o sea, el elemento cerésimo, hacémoslo en esos términos españoles, en el elemento número 0 de la lista. ¿Y qué es el elemento 0 de la lista? Básicamente lo que hace es que devuelve un header o un puntero al header. Recordemos que la lista está vacía. Vamos a devolvernos un toque a la presentación. Recordemos que el header básicamente en un inicio se encuentra vacío. Entonces básicamente en este momento esta rutina lo que está haciendo es esto. Está devolviendo un puntero al header o nos está devolviendo el header que tiene una lista vacía. Y entonces ahora sí, declaramos un elemento persona, ya como lo sabemos hacer con el manejo de clases. Declaramos un elemento persona y entonces comenzamos a setear todos los valores de esa persona. En este caso tenemos a una persona que se llama Shawn Méndez Mora, que tiene una cédula nacional, y tenemos una persona 2 que se llama Taylor Swift Castro, ¿verdad? Si ustedes los conocen, no me los saluden porque yo no sé qué tal son. Y básicamente
tenemos ya dos personas, la persona 1 y la persona 2, y entonces la vamos a insertar en la lista. Insertamos en la lista primero a la persona 1 y luego a la persona 2. Vamos a ir al método insert de lista, que este está declarado en la clase linked list. Y básicamente el insert, vean que es básicamente redefinir una redefinición de punteros. Y entonces validamos si P no está en nulo y el actual no está en nulo, entonces al next básicamente le decimos que apunte a, al actual punto next. Y ahí ya queda insertado. Entonces, a la hora de correr, de ejecutar la lista, entonces le decimos, imprímame, si la lista, ok, si la lista ya tiene elementos, entonces llamamos a otra rutina que está en la clase lista, linked list, que se llama print list. Y el print list básicamente lo que va a hacer es, a partir de un iterador, ir recorriendo la lista y ejecutar la operación retrieve del iterador. Entonces lo que va a hacer es que básicamente este retrieve lo que está llamando internamente es al método toString. Entonces, el resultado es que me va a devolver, aquí lo pueden ver en la consola de salida, que dice persona Swift Castro Taylor, persona Méndez Mora Sean. Lo voy a ejecutar otra vez para que lo ejecute en el orden. ¿Se acuerdan que había cambiado el orden de nombre y apellidos? Lo voy a ejecutar otra vez. Ahí está, ahora sí. Persona Taylor Castro Swift. Creo que las imprimí al revés, ¿verdad? Ok. Voy a ejecutar nuevamente. Ahora sí. Taylor Swift Castro y persona Sean Méndez Mora. Ok. Así, grosso modo, esta es la clase que implementa. Vean que tenemos el elemento insert, tenemos una función find, tenemos un método find muy importante para encontrar un elemento dentro de la lista. Y básicamente el find aquí tiene que estar definido de alguna forma de que yo pueda comparar elementos de ese tipo, ¿verdad? Esto tiene que ser definido de una forma bastante particular dependiendo de cada tipo de datos. El find previous, esta me permite encontrar el anterior. Ahí la pueden ir probando. Esto básicamente, el find previous es que yo le pregunto que si el elemento siguiente, si yo estoy ubicado en un elemento y le pregunto que si el elemento siguiente es igual al que ando buscando, entonces básicamente el elemento en el que estoy es el anterior. Y la operación la función remove, básicamente lo que hace es eliminar el elemento en el que yo le indiqué. Entonces, básicamente lo que hace es que se ubica en el anterior al elemento actual y redefine todos los punteros. Y el print list, que ya lo vimos. ¿Ok? Básicamente, compañeros, esta es la lista sencilla. Si tienen alguna pregunta hasta aquí. Como les he estado insistiendo, les voy a dejar el código en la plataforma, voy a subir el código en la plataforma en el transcurso de la tarde para que ya con bastante calma se sienten, estudien el código
Vean todas las cosas que se pueden hacer. Básicamente, vean que es bastante sencillo. Eh, Tal vez incluso podríamos modificar el ejemplo para que el linked list sea de tipo string. Y entonces tenemos que comenzar a redefinir un montón de cosas. Básicamente aquí no vamos a ocupar esta ejecución porque no vamos a trabajar con la clase persona. Se me olvida que siempre se me olvida porque yo normalmente manejo otro entorno de programación, otro IDE que se llama Eclipse. En ¿dónde es que pongo los comentarios o dónde es que pongo un Bueno, bloque como comentario? arriba, en la parte de arriba, cerca del botón rojo, dos iconos a la derecha. Más abajo, más abajo. A donde dice es, ahí. Este, Es, es. gracias. Eclipse es otro entorno de programación gráfico. Lo pueden probar también. A mí me gusta, yo normalmente manejo Eclipse, pero Apache NetBeans tiene mucho más, ofrece mucho más oportunidades de cosas. Básicamente, lo que estamos diciendo es que ahora nuestra lista enlazada va a ser de tipo hilera. Entonces, básicamente, no podemos insertar un objeto tipo persona porque ya arriba declaramos que mi lista es de tipo hilera. Entonces, básicamente, podemos poner aquí insert, ¿cuáles eran? Shawn Mendes. Y aquí podemos poner a Taylor Swift. ¿Ok? Aquí me está brincando por algo. Ah, ok, es que no he inicializado el elemento elem. Ahora sí. Entonces, básicamente ya lo podemos correr. Vean que lo único que hicimos fue redefinir el tipo de la lista enlazada, que ahora los elementos del tipo de la lista van a ser hileras. Un tipo de datos bastante simple, bastante común. Y si lo ejecutamos. Entonces nos va a decir, la lista tiene estos elementos, Taylor Swift y Shawn Mendes. ¿Ok? Y así sucesivamente con todos los tipos de datos que ustedes conocen en Java, se puede definir o redefinir la lista con el tipo de dato que más se ajuste a las necesidades de cada uno de nosotros. Incluso, bueno, no sé si en este curso ustedes lo van a ver, no recuerdo. Hay estructuras de datos mucho más complejas, donde, por ejemplo, cada elemento de una lista es otra lista. Entonces es lo que se llama listas de listas. O donde si ustedes tienen un árbol, una estructura de tipo árbol, las hojas de esos árboles son listas. Entonces es un árbol un árbol de listas. O incluso existen otras estructuras de datos, incluso más complejas, que se llaman tablas hash. Entonces uno puede tener una tabla hash donde cada elemento de la tabla es un árbol. Vean que las posibilidades a nivel programático son tantas como, como uno necesite y pueden ser tan complejas como una situación o un problema específico así lo requiera. Eh, esto Esto es lo que a todos los informáticos nos encanta de la parte de programación y de la parte de estructura de datos, que nos permite hacer un montón de cosas tan complejas como uno quiera. Eh, ¿Comentarios hasta aquí? ¿Preguntas?
Ok, tal vez para ir cerrando entonces la clase de hoy, voy a terminar de ver la presentación, que hay nada más un temita que no quiero dejar escapar, que es básicamente el tema de listas. Bueno, ya hablamos de las listas enlazadas ordenadas. Hay un nuevo tema adicional de las listas circularmente enlazadas. Básicamente, ¿qué es una lista circular? Vean que a veces, si yo tengo una lista como esta y resulta que esa lista es bastante compleja o bastante grande, básicamente yo tengo que ir recorriendo hasta el final y resulta que si la lista tiene 1500 elementos y estoy en el elemento 1400 y necesito regresar al elemento 5, básicamente podría tomar dos caminos. Podría redefinir mi puntero a que apunte al header y comenzar a recorrer, o podría perfectamente implementar una lista circular. Ahí también queda a criterio de cada uno de nosotros como desarrolladores y como analistas, qué es lo más conveniente o en qué situaciones es más conveniente una lista enlazada o una lista circular. Básicamente la lista circular, el concepto de tail desaparece y lo que se hace es que el último elemento apunta al primer elemento de la lista y el primer elemento anterior, el anterior del primer elemento apunta al último elemento de la lista. Entonces, esto nos da una gama aún mayor de posibilidades para poder recorrer una lista. Vean que ahora sí es en forma circular. Y entonces eso nos da mucha practicidad a la hora de movernos hacia un lado o hacia otro, porque entonces ya la conexión en la lista ya es completa. Básicamente esto es lo que tengo que mencionar de lista doblemente enlazada circular. Cuando se requiera una lista de estas, básicamente es redefinir los métodos para que ya no exista una cola, un tail, sino que eh, haya ese enlace o esa conectividad entre el último y el primer elemento de la lista. ¿Ok? ¿Preguntas? Básicamente lo que hablamos de la lista ordenada, entonces es que lo que cambia es que básicamente vamos a insertar un elemento exactamente en una posición de manera que los datos queden ordenados. Ahora, ustedes se preguntarán, en el caso de que la estructura de datos sea compleja como esta, habría que redefinir, y eso sí es una labor que hay que hacer, redefinir la lista para ver por cuál de los elementos de esta estructura vamos a ordenar, porque puede que yo quiera ordenar por ID, que es, digamos, sería lo más natural, o puede que quiera ordenar por apellidos y por nombre, o por provincia, cantón, distrito. Entonces, esa lista ordenada resultante va a tener que estar definida. El criterio de ordenamiento va a tener que estar definido específicamente de acuerdo con el tipo de problema que yo estoy planteando o que se me está planteando. Entonces, ahí sí hay que meterle un poquillo de mano a la parte de programación para que ese criterio de ordenamiento pueda ser variable dependiendo del tipo de datos que me presentan. ¿Ok? Básicamente, una rutina de inserción es básicamente preguntar, es hacer un while, un mientras el elemento de la lista sea menor al elemento que voy a insertar, entonces me muevo al siguiente y en el momento que ya llegué, entonces hago la inserción antes del elemento nuevo. La rutina de inserción, si queremos la lista ordenada descendentemente, entonces es, como dicen, lo mismo, pero todo lo contrario. Entonces, mientras el elemento de la lista
en el que estoy ubicado es mayor al elemento nuevo, entonces me muevo al siguiente elemento de la lista. Y entonces hago la inserción, pero esta vez antes del elemento nuevo. Esto les dejo de tarea que lo implementen ya con el ejemplo que les voy a subir a la plataforma o con el código que les voy a subir a la plataforma, que hagan este tipo de rutinas de inserción en listas ordenadas para que vean todas las posibilidades que se pueden tener a nivel de lista. Si ustedes me preguntan, a mí como profesional en informática, se los dejo también a ustedes para que lo mediten en su formación como profesionales. A mí me gusta más la estructura de datos de lista con todas sus complejidades porque es como más versátil a la hora de jugar con los elementos. Eh, Se los dejo también ahí para que lo mediten con almohada eh, y que se lo lleven ahí para en un futuro con toda su formación en la carrera, que lo tengan por ahí, porque en algún momento uno se llega a enfrentar a ese tipo de situaciones. Ok, ¿cuándo es más conveniente usar una estructura o tipo de datos? ¿Cuándo es más conveniente utilizar un modelo sobre otro? Entonces, ese tipo de análisis es bastante importante de hacerlo o aprender a hacerlo desde ahora y es sumamente interesante el montón de posibilidades que uno puede tener con esto. Eh, Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario. De mi parte, no, profe. Gracias. Ok, si no tenemos preguntas hasta aquí, entonces podemos ir dando la tutoría de esta mañana por terminada. Recuerden, ustedes tienen mediación, creo que es este próximo martes o miércoles. No recuerdo exactamente la fecha, eh, porque la evaluación, el proyecto evaluativo es el próximo domingo, el domingo 28. Creo que es a las 8 de la mañana, pero también la hora se las van a especificar en la mediación. Es importante que asistan a las mediaciones porque ahí aclaran dudas respecto de los instrumentos de evaluación, entonces eh, asistan. Les dejo como consejo que asistan. A mí me gusta siempre decirle a los estudiantes o recordarles a los estudiantes que a la hora de hacer entregas, por favor tengan mucho cuidado de que la entrega del proyecto que estén subiendo a la plataforma sea la última versión que programaron y que envíen todos los elementos del proyecto de la evaluación. Por lo demás, de mi parte, eso es todo por esta mañana y les deseo muchos éxitos y mucha suerte en lo que viene en sus vidas y en el resto de la carrera. Si no tenemos ningún comentario, quedamos aquí. Les agradezco mucho la asistencia esta mañana. Muchas gracias, profe. Buenos días. Sí, muchas gracias, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Perfecto, procedo a detener entonces la grabación.